Canceló nuestra boda y su familia me pidió los regalos, así que hice algo peor. Hay formas elegantes de romper un compromiso, pero Jan eligió la más cobarde, la que te deja sin aliento, con la mirada fija en la pared, intentando entender en qué momento el amor se convirtió en un trámite. Si alguien me hubiera dicho que 4 años de relación terminarían con un mensaje de su madre pidiéndome devolver los regalos de la boda, habría pensado que era una exageración. Pero no, fue real y me pasó a mí. Nos conocimos una tarde de otoño, en un café donde yo trabajaba medio tiempo mientras terminaba un curso de diseño gráfico en una universidad comunitaria. Ian era arquitecto, o al menos eso decía en su tarjeta cuando me la dio con un gesto tan confiado que, en ese momento, me pareció sofisticado. Vestía con ese estilo relajado de la gente que tiene éxito sin hacer esfuerzo, y hablaba con una serenidad que me hacía sentir que el mundo tenía ritmo, que todo podía resolverse con un poco de paciencia. Recuerdo su primera frase como si la hubiera ensayado frente al espejo. ¿Sabes que el mejor café no está en los bares, sino en los lugares donde la gente no se apura? Sonreí, más por educación que por interés, y respondí algo trivial, pero cuando regresó 3 veces esa semana, su insistencia se volvió una especie de presencia cálida. Al final, accedí a salir con él, y desde esa primera cita hubo una facilidad que me desarmó. Me escuchaba, me hacía reír, me miraba como si entendiera cada inseguridad que yo intentaba esconder detrás de la autosuficiencia. La relación creció rápido, y yo, que siempre había sido reservada con mis sentimientos, me encontré soñando despierta con él. No era solo el encanto, era la sensación de estabilidad. Ian venía de una familia que parecía salida de una postal, padres con matrimonio sólido, una casa impecable en las afueras, tradiciones familiares los domingos. La mía, en cambio, era un mosaico de turnos dobles, facturas atrasadas y abrazos cansados. Cuando conoció a mi madre, él se mostró amable, casi conmovido. Cuando yo conocí a la suya, la mujer me evaluó con la mirada antes de decirme: «Qué bonita sonrisa tienes, Alma. Se nota que trabajas mucho para mantenerte así». Lo dijo sonriendo, pero había filo en sus palabras. A pesar de eso, pensé que el amor bastaba para unir mundos distintos. Ian me aseguraba que su madre era, solo un poco tradicional, que no lo decía con mala intención. Y yo, tonta enamorada, lo creí. Cuando nos mudamos juntos, me esforcé por encajar, preparaba cenas cuidadas, asistía a sus reuniones familiares, reía en los chistes de su padre aunque no los entendiera. A veces sentía que su madre me examinaba esperando un error que confirmara lo que ya pensaba de mí, que yo era una mujer fuera de lugar en su círculo. Aún así, Ian me pedía paciencia. «Dale tiempo, Alma. Cuando vea cómo somos juntos, te va a adorar». Esperé, el tiempo pasó, y su madre no cambió. Lo que sí cambió fue Ian. Al principio fue sutil. Una tarde empezó a corregirme en público, otra me pidió que no hablara de mi trabajo frente a sus amigos, porque son temas aburridos. Luego vinieron los olvidos, las excusas, pero entre cada decepción todavía había gestos que me confundían, flores sin motivo, un «te amo» susurrado en medio de una discusión, un abrazo que me hacía creer que todo seguía igual. El compromiso llegó en un momento extraño, cuando ya no éramos felices del todo, pero todavía nos sostenía el recuerdo de lo que habíamos sido. Fue una cena simple en un restaurante italiano. Ian sacó una cajita, se arrodilló, y me preguntó si quería casarme con él. Dije que sí, y por un instante volví a sentir la magia del principio. Me pareció una segunda oportunidad. Él sonrió con alivio, y cuando me puso el anillo, añadió: «Era de mi abuela. Mi mamá quería que lo tuvieras tú». No lo supe entonces, pero ese anillo sería la primera cadena invisible que me ataría a su familia mucho después de que todo terminara. La planificación de la boda fue caótica desde el inicio. Yo quería algo pequeño, íntimo, rodeado solo de las personas que realmente importaban. Su madre quería una celebración a la altura de su apellido, me insistió en que no podíamos quedar como unos tacaños y que, si su familia iba a cubrir parte de los gastos, debían tener voz en las decisiones. Ian, como siempre, evitó el conflicto. «Deja que mi mamá ayude, le hace ilusión». Y yo acepté, aunque cada día sentía que la boda dejaba de ser mía. Durante meses viví en un carrusel de flores, listas, presupuestos, invitaciones, vestidos y conversaciones en las que mi opinión pesaba menos que la de su madre, pero aún así lo hice. Lo hice porque creía que todo valía la pena,
que casarme con Jan significaba dar el siguiente paso en una historia que había empezado con esperanza. Hasta que empecé a notar su distancia. Primero fueron las noches en que decía quedarse trabajando hasta tarde, luego las llamadas que cortaba cuando yo entraba al cuarto, y finalmente, la frialdad con la que me trataba, como si convivir conmigo se hubiera vuelto una obligación. La primera vez que sospeché de otra mujer fue un sábado cualquiera. Su teléfono vibró mientras él se duchaba. La notificación decía, ¿puedo verte después? Extraño hablar contigo sin filtros. No soy el tipo de persona que revisa teléfonos, pero la tentación fue más fuerte que mi orgullo. Abrí la conversación y vi el nombre, Samantha, trabajo. Leí los mensajes con una mezcla de incredulidad y asco. No había confesiones explícitas, pero sí una intimidad que no debería existir entre dos personas que solo trabajan juntas. Bromeaban sobre escaparse, sobre esconder el compromiso, y sobre cómo todo sería más fácil si él fuera libre. Cuando salió del baño, le devolví el teléfono y solo le dije: «¿Te escribió Samantha?» Me miró con esa calma ensayada que siempre usaba para desactivar mis sospechas. «Alma, no empieces, Samantha es una compañera, nada más». No sabía que los compañeros se decían que se extrañan. Suspiró. «No todo es una traición, estás tensa, el estrés de la boda te tiene paranoica». Y ahí, en ese momento, supe que algo se había roto, porque cuando alguien que te ama te ve sufrir, no te llama paranoica. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia emocional. Él dormía en el sofá algunas noches, porque necesitaba espacio. Yo iba a trabajar, fingía normalidad y regresaba a un apartamento que ya no se sentía como hogar. Su madre, mientras tanto, seguía llamando para discutir los arreglos florales o los menús, sin notar, o quizás notando demasiado bien, que su hijo ya no estaba enamorado. La noche que todo terminó, me pidió que nos viéramos en el mismo restaurante donde me propuso matrimonio. Pensé que sería una conversación de reconciliación. Llegó con la mirada cansada y las manos inquietas, apenas se sentó, supe que lo que iba a decir dolería. «No puedo seguir con esto, Alma. No puedo casarme contigo». Lo miré sin entender. «¿Por qué?» «Porque no estoy listo, me siento presionado. Necesito encontrarme». «¿Encontrarte?», repetí. «¿Y dónde piensas buscarte? ¿En otra mujer?». No respondió, y en su silencio, encontré todas las respuestas. Me levanté, dejé la servilleta sobre la mesa y salí. No lloré hasta llegar al estacionamiento. Allí, en medio del ruido de los autos, lloré como si el aire fuera ácido. Pensé que ese sería el final, pero me equivoqué. 3 días después, mientras intentaba recoger mis cosas del apartamento que compartíamos, recibí un mensaje de su madre. Decía: «Alma, sentimos mucho lo ocurrido, te agradeceríamos devolver los regalos de compromiso y los obsequios familiares». Es lo correcto. Leí ese mensaje 10 veces, incapaz de creerlo. No solo me habían roto el corazón, sino que ahora querían recuperar las cosas materiales, como si yo hubiera sido una inversión fallida. Me temblaban las manos de rabia. Me imaginé a su madre escribiéndolo con ese tono pasivo-agresivo y aliviado, convencida de que su hijo había rectificado. Esa noche, entre lágrimas y sarcasmo, escribí mi respuesta. «Por supuesto, señora Walker. Le enviaré cada regalo junto con la factura del terapeuta que voy a necesitar gracias a su hijo». Presioné enviar. Y en ese momento, lo supe, no había perdido solo a un prometido. Había escapado de algo peor. Actualización 1. No esperaba respuesta. En realidad, cuando envié aquel mensaje lleno de ironía, lo hice con el tipo de rabia que no busca un resultado, sino alivio, pero la respuesta llegó. No de su madre, sino de Jan. 3 horas después, su nombre iluminó la pantalla. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad ganó. «No puedo creer que le contestaras eso a mi mamá, solo intentábamos cerrar las cosas de forma madura, no hay necesidad de ser grosera». Leí esas palabras una y otra vez, cada vez con más incredulidad. ¿Grosera? Me había dejado a 3 meses de la boda, había arruinado meses de esfuerzo, humillado mi amor y mi tiempo, y ahora resultaba que yo era la maleducada por no devolver los regalos. Contesté sin pensarlo. Grosería fue romper un compromiso con una excusa barata, lo mío fue honestidad.
No volvió a responder, pero al día siguiente tocaron a mi puerta. No era él, era su madre. La vi a través de la ventana, impecable, con su abrigo beige y su bolso que seguro costaba más que mi sueldo mensual. Traía una carpeta en la mano y un aire de «no pienso irme hasta que obtenga lo que quiero». Abrí la puerta solo porque no quería darle el placer de pensar que me escondía. «Alma», dijo con esa voz de cortesía envenenada, «lamento tener que venir en persona, pero creí que podríamos resolver esto sin más drama». ¿Resolver qué?, pregunté, cruzándome de brazos. El tema de los obsequios. Hay objetos que pertenecen a la familia Walker y deben ser devueltos. El anillo, por ejemplo. ¿El anillo que me dio su hijo cuando me prometió que me amaba? Era de su abuela, es un recuerdo familiar, no puedes quedártelo. Entonces tal vez deberían haberlo guardado para alguien que no necesitara terapia después de usarlo. Ella me miró con una mezcla de fastidio y lástima, ese tipo de mirada que la gente usa cuando cree que tiene la autoridad moral sobre ti. Sé que estás dolida, dijo, pero te aconsejo que mantengas la compostura, nadie quiere hacerte daño. Ya lo hicieron, le respondí. Y si vino aquí a coleccionar migajas de lo que quedó, no las va a encontrar. Se tensó. Entonces nos veremos obligados a actuar legalmente. Hágalo, le dije, sonriendo. Pero antes de eso, dígale a su hijo que me pague la mitad de la decoración, los depósitos del lugar y los meses de mi tiempo que perdí creyendo en él. La señora Walker no esperaba esa respuesta, dio un paso atrás, murmuró un «esto no se quedará así» y se fue. Yo cerré la puerta despacio, respirando con fuerza. El corazón me latía tan rápido que tuve que sentarme en el suelo. No sabía si había ganado algo, pero al menos había dicho lo que nadie en esa familia había querido escuchar, que el dolor no se devuelve envuelto en papel de regalo. Durante los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mensajes de amigos en común, preguntas disfrazadas de preocupación, ¿qué pasó realmente con Ian? ¿Es verdad que te negaste a devolver el anillo? Y uno que me dolió más que todos, su familia dice que fuiste tú quien lo presionó demasiado. La versión de los Walker se estaba imponiendo, y yo quedaba como la novia histérica que había perdido la cabeza. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, no ayuda para ganarles la guerra de apariencias, sino para no terminar vestida con el traje blanco equivocado. Llamé a una terapeuta que una amiga me recomendó, una mujer de voz serena llamada Clara. En nuestra primera sesión, me limité a llorar. No por Ian, ni por la boda cancelada, sino por la sensación de haber sido convertida en un error. «¿Te sientes usada?», me dijo Clara con tono tranquilo. «Me siento desechada. Como si todo mi esfuerzo, cada detalle, cada hora invertida en esa relación, ahora no significa nada». ¿Y crees que no significa nada porque él ya no está o porque te enseñaron que tu valor depende de lo que entregas? No supe responder. Salí de esa sesión con más preguntas que certezas, pero al menos por primera vez sentí que alguien me escuchaba sin juzgarme. Mientras tanto, Ian seguía apareciendo de vez en cuando. Un mensaje aquí, otro allá. El tono siempre era el mismo, distante, condescendiente. «Espero que estés bien, no quiero que quedemos en malos términos». Una tarde incluso me llamó, para asegurarse de que yo había entendido que él no era el villano. Lo dejé hablar, porque necesitaba escucharlo una última vez. «No fue por otra persona», dijo. «Solo, no era el momento». «¿Y Samantha?», pregunté. El silencio del otro lado fue suficiente respuesta. «Ella no tiene nada que ver», intentó corregir. «Claro», le dije. «Como tampoco tuvo nada que ver cuando te reías con ella en mensajes a medianoche». Respiró hondo, como si necesitara paciencia para hablar conmigo. «Sabes, Alma, a veces te tomas las cosas demasiado personal». Esa frase fue el cierre perfecto. ¿Por qué, en efecto, lo tomé personal? ¿De qué otra forma iba a tomarlo? Era mi vida. ¿Cómo no hacerlo cuando todo mi futuro se había derrumbado con su nombre encima? Después de esa llamada, empecé a notar algo que no había percibido antes: libertad. Por primera vez en años no tenía que cuidar de su ego, ni esperar sus respuestas, ni justificar sus ausencias. Empecé a dormir mejor, a comer sin ansiedad, a ver películas sin que todo me recordara a él. Cada sesión con Clara me ayudaba a desenredar lo que había confundido con amor, ese deseo de encajar,
de ser suficiente para alguien que jamás pensó en ser suficiente para mí. Una tarde, mientras hacía limpieza, encontré la carpeta con todos los recibos de la boda cancelada. Los depósitos del salón, el anticipo del fotógrafo, los arreglos florales que nunca se entregarían. Los puse todos en orden y sentí una idea formarse en mi cabeza. Tomé una hoja en blanco, escribí en letras grandes, factura emocional pendiente de pago, y debajo detallé cada gasto, incluyendo uno nuevo. Sesiones de terapia, $600. Lo escaneé, lo guardé en un PDF y lo envié al correo de Jan con un mensaje simple. Adjunto la factura que olvidaste saldar, a diferencia de tus promesas, esto sí tiene valor real. No lo hice para obtener dinero, lo hice porque necesitaba recuperar algo de poder sobre mi propia historia. No hubo respuesta, pero una semana después, recibí un mensaje corto. No sé si esto es una broma, pero me hiciste reír. No contesté. Me limité a reenviar su propio mensaje, añadiendo debajo. Sí, como cuando dijiste que me amabas. Clara me había dicho que la sanación empieza cuando dejas de buscar justicia en quien te hizo daño, pero en ese momento, con cada palabra enviada, sentí que algo en mí se enderezaba. Pasaron los días y su familia dejó de escribir. No sé si fue por vergüenza o por simple cansancio. Lo cierto es que el silencio fue el mejor regalo que me dejaron, y, poco a poco, empecé a reconstruir una vida que ya no giraba alrededor de una boda que nunca sucedió. Hasta que un día, el pasado tocó a mi puerta de nuevo. Actualización 2. No sé qué esperaba encontrar al abrir la puerta, pero ciertamente no esperaba verlo a él. Ian estaba ahí, en persona, después de meses de silencio, sosteniendo un sobre en la mano como si eso justificara su presencia. Por un momento me quedé quieta, estudiando su cara, intentando decidir si el hombre frente a mí era el mismo que me había prometido una vida juntos o si ahora era solo un visitante con rostro familiar. Hola, Alma, dijo, con esa voz suave que solía usar cuando quería apaciguar una tormenta. No voy a quedarme mucho, solo quería darte esto. Me extendió el sobre, lo tomé con recelo, esperando cualquier cosa, menos lo que era, un cheque. Una cantidad importante, lo suficiente para cubrir los depósitos, la decoración y la terapia. ¿Qué es esto?, pregunté, conteniendo el impulso de devolverle el papel en la cara. Lo que te debo. Su tono era sereno, casi cansado. Vi el correo que me enviaste. Pensé que estabas bromeando, pero, creo que tienes razón, te debo más de lo que puedo pagar, pero al menos esto es un comienzo. Tuve que reír, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Y crees que esto borra todo?, le dije, alzando la voz por primera vez en meses. ¿Crees que puedo depositar esto en mi cuenta y, de repente, olvidarme de cómo me dejaste plantada, de cómo tu madre vino a mi casa a exigirme regalos como si yo fuera una ladrona? No. Bajó la mirada. Pero quiero que sepas que lo lamento. Era extraño, por más que había ensayado 1000 discursos en mi cabeza, cuando por fin lo tuve frente a mí, no sentí la necesidad de gritar. Solo cansancio. Llegas tarde, Jan, muy tarde. Suspiré. Y no solo en tiempo, sino en verdad. Él me miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Te casaste?, preguntó, como si esa pregunta fuera un puente para volver a lo conocido. No, pero aprendí algo más útil, a estar sola sin sentirme incompleta. Lo invité a pasar, no por cortesía, sino por cerrar el ciclo con dignidad. Se sentó en el sofá donde yo había pasado tantas noches llorando por él. No vine a pedirte que volvamos, dijo, rápido, anticipándose a una reacción que nunca tuve. Solo quería verte una última vez, sin todo el ruido, sin el enojo. He pensado mucho en lo que pasó. No supe si reír o agradecerle. ¿Y llegaste a alguna conclusión brillante?, pregunté. Que no fui valiente. Su voz se quebró un poco. Tenía miedo de decepcionar a mi familia. De no estar a la altura de lo que esperaban de mí, de elegirte y perderlos. Esa fue la primera vez que escuché algo que sonaba a verdad. Lo miré en silencio, dejándolo hablar. Mi madre nunca te aceptó del todo, continuó. Decía que eras, buena chica, pero sin futuro. Yo intenté defenderte, pero en el fondo, tenía miedo de que ella tuviera razón, y cuando empecé a dudar, lo arruiné todo. Y mientras dudabas, lo interrumpí,
me dejaste cargar sola con las consecuencias. Él asintió, no discutió. Lo sé y no espero que me perdones, solo quería reconocerlo. Había una sinceridad en su tono que me desarmó. No la clase de sinceridad que busca redención, sino la que nace cuando ya no queda nada por perder. ¿Y tú, madre? Pregunté. Sigues siendo ella. Sonrió con ironía. Pero esta vez no vine con su permiso, de hecho, si supiera que estoy aquí, seguro me desheredaría. Nos quedamos en silencio un rato, fue un silencio incómodo, pero no hostil. Después de tanto tiempo, ya no lo odiaba, lo veía como a un extraño con el que compartí un pasado, no como al villano de mi historia. Cuando se levantó para irse, me devolvió la mirada una última vez. Espero que encuentres a alguien que te merezca, Alma, y si no, espero que te baste contigo misma. Ya lo hago, le dije, y fue verdad. Cerré la puerta detrás de él y sentí que algo, una sombra o un peso, finalmente salía junto con su silueta. Guardé el cheque en un cajón. No lo cobré, no porque me sobrara el dinero, sino porque ya no lo necesitaba. Lo que me debía no podía comprarse. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sin mensajes, sin sobresaltos, sin visitas no deseadas. Empecé a enfocarme en mí, en lo que había dejado olvidado entre tantas renuncias. Volví a pintar, algo que hacía antes de conocerlo. Inscribí mi portafolio en un pequeño concurso de arte local. Por primera vez en años, sentí que mi vida me pertenecía. Clara, mi terapeuta, notó el cambio de inmediato. Se nota en tu voz, me dijo. Ya no hablas desde la herida, sino desde la cicatriz. ¿Eso es bueno? Pregunté. Eso es libertad. Y tenía razón. Un par de meses después, mientras revisaba correos, encontré uno con el asunto, sobre el cheque. Era de Jan. Decía. Si no piensas cobrarlo, al menos dónalo. Haz algo bueno con eso. Sería un alivio saber que sirvió para algo. Y por primera vez, estuve de acuerdo con él. Usé ese dinero para financiar un pequeño proyecto comunitario que estaba impulsando una amiga, talleres gratuitos de arte para mujeres que habían pasado por situaciones abusivas. No lo hice para sentirme superior ni para obtener reconocimiento, lo hice porque entendí que mi dolor, si podía transformarse en algo útil, valía más que cualquier revancha. Una tarde, en una de esas clases, una chica joven me dijo: a veces siento que nadie va a quererme después de todo lo que viví. La miré, sonreí y le respondí: créeme, cuando empieces a quererte tú, los demás solo serán un detalle. Y en ese instante, comprendí que había cerrado el ciclo. No con un grito, no con una venganza, sino con algo mucho más poderoso, paz. Claro que la historia no terminó ahí. Los Walker aún tenían una última carta guardada, y la jugada vino disfrazada de cortesía. Actualización 3. Habían pasado casi 6 meses desde aquella última visita de Jan. Mi vida, al fin, respiraba en otro ritmo. Trabajaba como diseñadora freelance, daba talleres 2 veces por semana y pasaba mis fines de semana pintando en un pequeño estudio que alquilaba junto a un grupo de artistas locales. Me sentía en control, en calma, ligera. Había hecho las paces con mi historia, o eso creía, hasta que un sobre sin remitente apareció en mi buzón. Dentro había una carta escrita a mano y un documento legal. Reconocí la caligrafía antes de terminar la primera línea: mi queridísima ex-suegra. Estimada Alma. Confío en que te encuentres bien. Me alegra saber que has seguido adelante, pero hay un asunto pendiente que, por respeto a la memoria de la familia, necesito resolver. El anillo de compromiso que te dio Jan pertenece a nuestra familia desde hace 3 generaciones. Me temo que, al no haber boda, ese objeto debe ser devuelto. Estoy segura de que entenderás lo apropiado de este pedido. Atentamente. Elizabeth Walker. El documento adjunto era una notificación de reclamo por propiedad familiar. En otras palabras, me estaban demandando por el anillo. Lo sostuve un rato en mis manos, riéndome entre incredulidad y rabia. 6 meses después, y todavía no podían dejarme en paz. No era por el valor material, eso estaba claro. Era por control, por orgullo, por demostrar que siempre tendrían la última palabra. Llamé a Clara, mi terapeuta,
antes de responder cualquier cosa. ¿Qué hago con esto? Le pregunté. Depende de qué te haría sentir en paz, me dijo. Si lo devuelves, lo haces desde la serenidad, no desde la humillación, pero si decides no hacerlo, asegúrate de que no sea por rencor, sino porque te corresponde. Esa noche saqué el anillo del cajón donde lo guardaba, lo observé bajo la luz del escritorio. No era solo un objeto, era la representación física de todo lo que había aprendido. Me lo probé una última vez. Me quedó flojo, como si mi cuerpo ya no recordara el peso de aquella historia. Al día siguiente, preparé un paquete y lo envié a la dirección de los Walker. Dentro, además del anillo, incluí una nota. Señora Walker. Aquí tiene su anillo. No porque me lo exija, sino porque ya no me pertenece. Su hijo me enseñó muchas cosas, pero ninguna tan valiosa como aprender a soltar lo que ya no me queda. Consérvelo como recordatorio de lo que nunca volverá a comprar, mi paz. Alma. No hubo respuesta directa, pero unos días después recibí un mensaje de un número desconocido. No sé si devolver el anillo fue un gesto de rendición o de fuerza, pero, de cualquier modo, te admiro y gracias. Ian. No contesté. No porque estuviera enojada, sino porque ya no tenía nada que decir. Su opinión, su validación, su presencia, habían dejado de tener peso en mi vida. Semanas después, una amiga me contó que Ian se había mudado de ciudad y había renunciado al despacho de su padre. Al parecer, finalmente había decidido vivir por su cuenta. Tal vez, de algún modo, la historia también lo había cambiado. Me alegró saberlo. No con nostalgia, sino con distancia. Ese mismo mes, el proyecto de los talleres de arte creció más de lo que imaginé. Una organización local nos ofreció apoyo, y empecé a dar charlas sobre autoestima, relaciones y reconstrucción emocional. Nunca planeé convertirme en ese tipo de persona que habla desde la resiliencia, pero, sin quererlo, me convertí en ejemplo de algo que jamás busqué: sobrevivir sin amargura. Recuerdo una sesión en particular, con un grupo de mujeres que acababan de salir de relaciones difíciles. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me preguntó: ¿y cómo se hace para no odiar? Pensé un momento antes de responder. No se trata de no odiar, le dije. Se trata de no vivir allí. El odio es una habitación pequeña donde el aire se acaba rápido. En algún punto, tienes que abrir la puerta y salir. Después de aquella charla, me quedé sola en el aula, mirando las paredes llenas de dibujos hechos por mujeres que, como yo, habían sido rotas y reparadas, y supe que eso era lo que el destino me debía, no una boda, sino propósito. Esa noche, mientras apagaba la luz, pensé en todo lo que había pasado: el amor, la humillación, la rabia, la terapia, la carta, el anillo. Todo formaba parte de una sola lección que, ahora, podía decir en voz alta sin temblar. Hay cosas que el amor destruye, pero también hay cosas que solo el dolor puede construir. Esa noche dormí con la paz de quien ya no necesita que le devuelvan nada. Porque, al final, mi factura sí fue pagada, no con dinero, sino con libertad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.